Bueno, y vamos a retomar nosotros uno de los temas que tiene que ver con la agenda de esta semana. Primero había sido el anuncio por parte de YPF de bajar al menos un 4% del precio de los combustibles, y a esto le vamos a empezar a sumar otros patrones como la inflación y el nivel de consumo. Por eso le damos la bienvenida en la ciudad de Rosario a Patricio Doval para charlar un poco de todo este combo, Pato, ¿no? Que arranca con este comunicado por parte de YPF. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Germán? Muy Llegó bien. después de los dichos del titular de la compañía estatal, lo hizo a través de una radio porteña ayer muy temprano, después llegó la oficialización por las vías tradicionales de comunicación de la empresa. Veremos ahora si este 4% también se replica en otras petroleras para, bueno, precisamente tratar de avanzar en un esquema, Germán, que envalentona a la Administración Nacional para volver a la senda de la desaceleración de la inflación. Para la Administración Milei es una verdadera piedra en el zapato, este 3,7% que terminó redundando la inflación, el IPC del mes de marzo. Si uno observa la evolución de la inflación desde prácticamente un año, desde abril de 2024, cuando estábamos con una inflación del 8,8%, hasta febrero de este año, vamos a ver que pese a algunas excepciones, la curva fue en descenso. Nunca tuvimos inflación cero, nunca tuvimos deflación, pero sí una desaceleración de la curva de precios que se interrumpió sobre todo con la incertidumbre cambiaria previa al acuerdo con el Fondo Monetario en el tercer mes de marzo, que terminó precisamente dando un 3,7%. ¿Cuál es el objetivo de la Administración Milei ahora? Intentar volver a la senda de descenso. Tenemos una placa que de alguna manera visibiliza esa proyección que tiene el gobierno nacional en mente. Veremos si se puede cumplir. Entienden que, empezando ya por el precio del combustible, de la nafta y del gasoil, por una causa externa, que es la baja del precio del crudo, ¿no? Sí. Del barril de petróleo. Acá eso no lo puede controlar Argentina, pero entienden que ese dato, bueno, sin dudas puede resultar un espaldarazo para intentar bajar el resto de los precios de la economía doméstica. O sea, perdón, Pato, en este caso, tratar de subirse, mientras estamos viendo la placa, tratar de subirse a una que prácticamente les vino de arriba, como es el descenso del precio del crudo. No es por algo que haya accionado el gobierno de la nación esto. Sí. Para nada, para nada. Sobre el costo del combustible, esta baja del 4% que vamos a experimentar por ahora en YPF a partir de mañana, no tiene una incidencia en la Administración Nacional. Ojo, hago una excepción. Sí. Es muy probable, al menos hasta ahora no hay novedades, que en el mes de mayo haya una actualización del componente impositivo del precio de los combustibles. ¿Te acordás que nosotros hemos venido contando? Mes a mes, muchas veces la nafta y el gasoil se actualizan 1%, hasta a veces 0,50%, a partir de la actualización que viene muy atrasada, que hace el gobierno nacional a cuenta gota, precisamente para que no se les desbarajuste la inflación del componente impositivo. Bueno, para no desdibujar esta baja del 4% del precio final en los surtidores, el gobierno en mayo aparentemente no va a actualizar el componente impositivo. Con esto pretende precisamente ayudar a tratar de encauzar otra vez los precios en la senda de la estacionalidad. Yo no te diría de la baja, pero sí de que no suban. Es un desafío muy importante porque hemos visto una alza muy importante, sobre todo a final del mes de marzo, en lo que hace a precios. De todas maneras, hay algunas consultoras que ya están advirtiendo que hay cierto amesetamiento, sobre todo en alimentos, que habían marcado la tendencia el mes pasado. Por ejemplo, en lo que va de abril, muchos manifiestan, las consultoras, en base a sus relevamientos parciales, falta esta última semana relevar, que se ha advertido cierto amesetamiento en la curva de precios de alimentos. La proyección nacional es tratar de llegar al 3% de inflación en el mes de abril, tratar de llegar al 2,5% o romper ese piso en la inflación de mayo, y algunos allegados al día a día del Ministerio de Economía dicen arribar al calendario electoral nacional previsto para el segundo semestre en torno a una evolución del 1% mensual de inflación. Sí. Reitero, ya hay algunas consultoras que están haciendo sus propios cálculos respecto a este amesetamiento, pero vamos a girar la cabeza hacia atrás y vamos a ver sobre todo cómo se comportó el esquema de precios en marzo. Yo te tiraba recién, lo hemos comunicado oportunamente, el 3,7% de inflación que difundió el INDEC
la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario, que incluso está estrenando una nueva base de cálculo para establecer en este caso cuáles son los umbrales de la pobreza y de la indigencia en base a la canasta básica alimentaria, que mide precisamente la línea de indigencia, y la canasta básica total, que mide la línea de la pobreza en el departamento de Rosario, y realmente datos que son para alarmarse respecto a lo que necesita una familia para, en definitiva, parar la olla mes a mes. Si te parece, compartimos el reporte de Paula Durán, titular del Observatorio de Datos de la UNR. Nosotros mes a mes relevamos desde la usina de datos los precios de los 64 productos que componen la canasta básica alimentaria, y nos dio en el mes de marzo respecto al mes de febrero un aumento de 5,8%. Algunos rubros tuvieron un aumento mayor, fundamentalmente lo que más aumentó fueron las verduras y los huevos, que son los productos frescos que tuvimos un mayor aumento, pero lo que le sumamos a partir de marzo, que salió este informe ahora en abril, es que además de la canasta básica alimentaria incorporamos la estimación de lo que conocemos como la canasta básica total, es decir, expandir la canasta básica alimentaria al resto de bienes y servicios básicos que componen lo que se conoce como línea de pobreza, es decir, cuánto es el ingreso necesario de una persona o una unidad de convivencia para satisfacer este conjunto de necesidades básicas, que además de alimentos incluye otros bienes y servicios básicos como vivienda, ropa, transporte, educación, salud, etcétera, o sea, el resto de necesidades básicas. Y esto nos dio, si bien lo que más aumentó fue el alimento, con un casi 6%, también vimos que el nivel, digamos, el volumen de ingresos necesarios es bastante elevado. Para, como ejemplo, una familia de 4 personas, de 2 adultos con 2 niños a cargo, propietarios de su vivienda, está alrededor de 1.200.000 pesos mensuales como línea de pobreza. Es decir, quienes no reúnen esos ingresos están en una situación crítica en relación a la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces estamos alrededor del entre el 30 y el 40% en relación a la variación anual, porque hubieron varios meses en los que no hubieron tantos aumentos, pero sí hay lo que decimos es que en el año anterior sí hubo fuertes aumentos y establecimos como un nivel muy alto en relación al poder adquisitivo de los ingresos familiares, ¿no? El poder adquisitivo de alguna manera se ha establecido donde es bastante dificultosa para una gran parte de la población poder llegar a juntar esos ingresos. Bueno, me parece que es claro el mensaje, ¿no? Más allá de esto del gobierno apuntando a tratar de volver a trabajar en esta desaceleración de la inflación, porque la verdad que los últimos registros en realidad casi la duplicó, y que estos números que acabamos de escuchar también encienden una alarma, porque es cierto que quizás no son aumentos bruscos, pero también es cierto que el poder adquisitivo se ha perdido mucho. Lo que uno escucha a la gente comúnmente en la calle, que el sueldo vale poco y nada. Sin duda, o sea, hay panoramas muy visibles, hay algunas ramas de la actividad privada que han en estos últimos, yo te diría en este último mes, empardar, quizás empatarle a la inflación. Los trabajadores estatales, sobre todo del ámbito nacional, muy complicados y muy por debajo del esquema de precios, y ni hablar aquellos que caminan la senda de la informalidad, Germán, con una preocupación realmente muy latente, muy lacerante, sobre todo con el objetivo de llegar a fin de mes. Veremos si finalmente Nación logra encauzar la inflación. Yo te diría, es el objetivo primordial después de haber ordenado sobre todo el frente cambiario con el préstamo del fondo y esta actualidad cambiaria que nos está viendo, que estamos observando que el dólar se mueve más cerca del piso de esta banda cambiaria que del techo. Veremos si eso se sostiene, porque en base a eso también va a depender la evolución positiva de la inflación. Pato, gracias, la seguimos. Abrazo, buena tarde.